El siguiente video tratará de cómo modelar la pieza del bloque que habíamos estado trabajando durante la clase del día miércoles. Bueno, para modelar esta pieza, lo primero que debemos de ver es en las unidades en las que vamos a trabajar. Entonces, podemos ver que estamos en milímetros, entonces vamos a verificar que estemos en ese sistema de unidades. Nos vamos a ir a Tools, Options, y en el módulo de parámetros y mediciones vamos a buscar si en unidades se encuentra en milímetros. Como se encuentra en milímetros, simplemente lo dejamos así. Ahora, muy importante, cada vez que queramos generar una nueva pieza, nos tenemos que ir al módulo de Start, Mechanical Design y Part Design. Una vez que entremos ahí, nos va a pedir el nombre, le vamos a poner ejercicio 2. Una vez que ya hayamos entrado a este módulo, vamos a empezar a generar nuestro modelo. Como podemos ver en el plano que tenemos de la práctica, tenemos un bloque que tiene diferentes operaciones de corte. Estas operaciones las vamos a definir como pockets. Estos pockets podemos observar que tenemos un cubo. Tenemos una geometría a la cual le vamos a poder quitar nosotros material. ¿Qué material vamos a quitar? Pues este pequeño rectángulo, este pequeño espacio que tiene una forma de L y este pequeño otro rectángulo en la esquina inferior. Entonces, mi manera de trabajar para esta pieza podría ser empezar a generar un cubo, bueno, un rectángulo dentro de un sketch, y una vez que tenga eso, hago una operación de pad para darle el espesor a esta pieza y tener mi cubo completo. Entonces, nos vamos a ir a alguno de los planos, le vamos a dar en Sketch, y una vez que hayamos entrado este módulo, es muy importante verificar que no tengamos habilitada la opción de Snap to Point, las líneas de construcción, y por el otro lado, que tengamos habilitadas estas tres últimas herramientas presentes en el Sketch Tools. ¿De qué nos va a servir esto? Tenerlas habilitadas nos va a permitir restringir nuestro diseño desde el inicio. Es decir, que minimicemos el número de operaciones de restricción que vayamos a necesitar. Entonces, vamos a habilitar esto y vamos a empezar a generar la geometría. Según lo que vemos en el plano, podría yo empezar con esta cara, donde tengo que el largo es de 88 milímetros y la altura de 75. Entonces, seleccionamos dentro de la herramienta de perfil, vamos a seleccionar un rectángulo. Este rectángulo, ¿qué mediciones va a tener? Entonces, 88 por 75. Le vamos a dar 75 de altura, 88 de largo. Ahora, como coloqué la esquina de mi rectángulo en el eje central del plano, automáticamente se restringió todo. Entonces, una vez teniendo ya esta forma, le voy a dar Exit y voy a generar mi primer pad. Este pad lo vamos a utilizar con la herramienta de Sketch Base Features y vamos a encontrar pad. Aquí la dirección no importa mucho, ustedes pueden trabajar diferentes direcciones, lo único que nos va a importar es el espesor de la pieza. Si vemos nuestro plano, podemos ver que la distancia entre la cara que aquí no se ve en el plano y la cara frontal, vamos a tener que es de 64. Una vez que ya hayamos generado ese pad, voy a empezar a generar estas geometrías que yo le voy a quitar a mi material. Vamos a comenzar con esta cara. Ahora, anteriormente habíamos estado utilizando la herramienta de Sketch dentro de los planos principales, pero también vamos a poder generar planos en caras que sean planas. Entonces, como esta cara del cubo es plana, le vamos a dar Sketch. Y aquí me va a generar la cara exactamente con la misma geometría que tenía anteriormente. Ahora, yo voy a necesitar generar este pequeño rectángulo que va a tener un largo de 38
y una altura que yo voy a poder calcular de restar 75 a 20. Entonces, vamos a agarrar el rectángulo, lo ponemos por esta parte. Si queremos que coincida con la línea vertical del plano, la ubicamos casi por donde se encuentra la línea, de manera vertical, y vamos a observar que aparece una pequeña línea punteada de color azul. Esta línea nos va a decir que este rectángulo va a estar restringido en su movimiento horizontal. Es decir, si yo lo trato de jalar con el mouse, no se va a mover, únicamente se va a desplazar de forma vertical. Ahora, las dimensiones, quedamos que la altura era 75 menos 20 y el ancho de 38. ¿Qué me faltaría para que este sketch estuviera totalmente restringido? Bueno, nosotros sabemos que la altura total de esta pieza, el cubo, de este lado de la cara, es 75. Entonces, vamos a generar una restricción de posición entre la línea horizontal de mi eje principal y la línea superior de mi rectángulo. Una vez que nosotros le damos la medida, podemos observar que el sketch aparece en color verde. Nos quiere decir que está totalmente restringido. Le damos su dimensión correcta de 75 milímetros y con esto podríamos irnos a las operaciones de Pocket. El Pocket, ¿dónde lo vamos a encontrar? Esta herramienta la vamos a encontrar al lado de la de Path. Entonces, una vez que nosotros la seleccionemos, nos va a decir qué tanta profundidad queremos quitar a nuestra pieza. Si vemos nuestro plano, vamos a encontrar que este lado de aquí, el largo de mi pieza, medía 64 milímetros. Pero si observamos, tenemos una distancia entre esta cara, ya cuando está recortada, y la cara de la parte de atrás del bloque que no se puede ver, que nos dice que es de 51. Entonces, vamos a restar a 64, le quitamos 51. Y con esto ya generamos nuestro primer pocket. Ahora, por cambiarle la cara para analizarlo de diferentes formas, vamos a hacer esta pequeña esquina que tenemos aquí, la vamos a hacer con respecto a la cara que tenemos en la parte derecha. La vamos a seleccionar y nuevamente nos vamos a ir a la herramienta de Sketch. Una vez que entramos aquí, vamos a observar que ahora nuestro eje principal nos los mandó a la esquina inferior derecha. Esto no pasa nada, simplemente vamos a restringir de nuevo nuestra pieza. Podemos comenzar con un cubo que va a tener dimensiones de ¿cuánto? Una altura de 38, una profundidad de 25, y ¿cuál va a ser el largo de esta pieza? Pues bueno, podemos ver que si el largo total es de 64, este pequeño tramo de aquí mide 16. Quiere decir que el largo de la pieza que le voy a quitar con Pocket va a ser 64 menos 16. Entonces, si recuerdan, podemos generar la restricción de coincidencia al tratar de colocar el vértice de mi rectángulo cerca de la mitad de mi línea horizontal. Le damos clic y lo vamos a arrastrar hasta que tengamos alguna forma parecida. Quedamos que la altura va a ser de 38, nuestro sketch. El largo, quedamos que era 64 menos 16. Y ahora, simplemente nos bastaría restringirlo. Vamos a hacerlo de manera similar a como lo trabajamos en la anterior pieza. Vamos a generar una restricción entre este lado de mi rectángulo y la línea vertical de mi plano, sabiendo que tiene que medir 64. Con esto que hicimos, vamos a tener ya la restricción final para dejar mi sketch totalmente restringido. Una vez terminado, le vamos a dar Exit de nuevo y nos vamos a ir de nuevo a la operación de Pocket. Ahora, vamos a ver cuánto de espesor tenemos. Vamos a tener 25. Es la profundidad de corte que estamos generando. Le damos OK. Y ya solo nos faltaría
este pequeño elemento en forma de L por quitar. Aquí vamos a tener diferentes maneras de hacerlo. Podríamos nosotros generar un sketch de nuevo en esta cara y generar la profundidad de un rectángulo hasta esta zona. Posteriormente, yo me podría pasar a esta cara y generar la geometría restante que va a generar la L. Ahora, si nosotros quisiéramos ahorrar pasos, podríamos empezar a trabajarlo con la cara superior. La vamos a seleccionar y le vamos a dar Sketch. Una vez seleccionada, vamos a observar la posición en la que me puso mi pieza. Aquí vamos a identificar el anterior pocket que habíamos hecho, el primero. Entonces, sabemos que la orientación de nuestra L tiene que ser una línea vertical y después una línea horizontal a la derecha. Ahora, podríamos trabajarlos con diferentes rectángulos, manejar uno vertical y uno horizontal. Pero el problema de generar esto es que nos pueden llegar a quedar algunas líneas traspuestas una sobre otra. No es incorrecto, pero lo que puede pasar es que cuando generemos operaciones de path o de pocket, directamente nos va a aventar una alerta CATIA diciendo que tenemos perfiles abiertos. ¿Por qué tenemos esos perfiles abiertos? Porque nosotros vamos a tener líneas que no hayamos borrado anteriormente. Si quisiéramos trabajarlo sin preocuparnos por eso, vamos a seleccionar doble clic en el elemento de línea para que lo pueda utilizar continuamente y voy a empezar a generar todo el perfil de la L. Entonces, recordamos, tocamos donde veamos que se encuentra la línea punteada azul, realizamos una línea vertical y ahora, como yo la apreté 2 veces a la herramienta, la puedo utilizar consecutivamente, sin necesidad de estarla apretando cada vez. Ahora, para conectarla, me voy a ir al vértice de la línea y voy a verificar que se encuentre la restricción con un pequeño círculo relleno. Le damos clic y lo arrastramos hasta aproximadamente cercano a donde tenemos el eje del cubo. Puede ser un poquito antes, un poquito después. En este caso lo voy a dejar un poquito después para que lo podamos ver mejor. Continuamos seleccionando el vértice, seguir una línea vertical, conectamos, una línea horizontal hacia la izquierda, conectamos de nuevo, una línea vertical hacia abajo, llegando hasta donde coincida con la línea del plano horizontal, y por último, conectando la primera línea, el primer punto con el último punto. Si nos damos cuenta, automáticamente ya nos restringió de alguna manera esta línea. Las otras no van a tener dimensiones. Entonces vamos a comenzar a darle dimensiones. Esta de aquí, de manera vertical, esta línea horizontal, esta línea vertical, esta otra línea horizontal, y por último, esta línea vertical. Aquí, si se dan cuenta, si yo la selecciono, me dice que mi sketch ya está sobre restringido, por eso nos aparecen colores morados y naranja. Entonces, cuando suceda eso, quiere decir que ya no es necesario agregar esta cota, entonces simplemente le damos Escape, o le podemos dar clic y la borramos. Entonces, vamos a ver la altura que vamos a tener aquí. Desde este eje hasta esta parte de la L, vamos a tener una distancia de 73. Le damos 73. Ahora, el largo que vamos a tener aquí nosotros, lo vamos a tener que calcular de alguna forma. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, si sabemos que todo este largo de mi bloque mide 64, pues le voy a restar este pequeño 15 que tengo acá. Entonces, le damos 64 menos 15. Ahora, me faltaría la distancia que va a medir esta pequeña línea, que vamos a ver que mi piano me dice que mide 20. Le damos un valor de 20.
Y posteriormente nos faltaría cuánto mide esta distancia de aquí. Esta distancia de aquí la vamos a poder calcular restando a 64, que es mi distancia entre esta cara y la cara trasera, que no se ve en el plano, menos 35, que es de donde empieza esta parte. 64 menos 35. Ahora, ¿qué es lo que me faltaría aquí para que quedara restringido? Acomodarlo con la posición. Este eje debe de quedar sobre el eje de mi pieza. Entonces, para generarlo, vamos a generar una restricción entre esta línea y la línea vertical de mi plano. ¿Cuánto debe de medir? Pues debe de medir el largo de mi pieza. ¿Cuánto era mi largo? 64. Como vemos, aparece totalmente restringido, por lo cual ya podemos hacer la operación de Pocket. Le damos salir, le doy en vista isométrica para visualizarlo mejor, y nos vamos a Pocket. Su definición va a ser una profundidad de 15 milímetros. Entonces, le damos en Preview para visualizarlo y le damos OK.